Te doy la bienvenida a esta nueva masterclass gratuita de nombre Diseño y Negocios para Nuevos Diseñadores. En ella aprenderás a mejorar tu relación con el dinero, a tener claridad de los 3 principios que rigen los costos de un diseñador de alto valor y el impulso que necesitas para cambiar tu mentalidad por una ganadora dentro de la industria del diseño. Espero que sea de gran ayuda para tu vida profesional. Como siempre vas a poder encontrar material relacionado de apoyo y recursos para complementar esta masterclass. Descárgalos en la parte de abajo del video. Hola, qué bueno tenerte por aquí. Hoy día tengo preparada para ti una clase que ojalá sea de mucho provecho para ti. Sé que si tomas nota, prestas atención y realmente tratas de exprimir al máximo el contenido, va a ser de mucha ayuda para tu carrera profesional. El tema que vamos a abordar es diseño y negocios para nuevos diseñadores. Y si bien es cierto, está dirigido principalmente a personas que recién están saliendo de la universidad, si eres también algún diseñador freelance que quiere cambiar su mentalidad o una empresa que desea adquirir una nueva perspectiva, también este curso puede ser muy útil para ti. No sé si ya nos conocíamos de antes, pero si no, mi nombre es Jorge Olmos Ríos, soy diseñador gráfico y director de arte. Tengo una serie de contenido y recursos gratuitos para fortalecer tu carrera en la industria creativa. Como abordo en otra masterclass gratuita, la definición de éxito que llevo arrastrando en los últimos años de mi carrera es que yo pueda escoger mis clientes, que los clientes paguen el valor que yo realmente tengo para ofrecer al mercado y enseñando a otros lo que sé y lo que pueden ellos también llegar a ser. He trabajado con pequeñas empresas y también con otras muy grandes, tanto privados como de gobierno. Y de esa experiencia ha nacido mucho aprendizaje que me ha ayudado tanto a mí como también a otros diseñadores que se rodean conmigo. Así que si eres algún diseñador o diseñadora que recién está saliendo de la universidad y deseas vivir del ejercicio de tu profesión con una mentalidad ganadora desde el comienzo, esta masterclass definitivamente es para ti. Sin embargo, si ya eres un diseñador independiente que también deseas vivir del ejercicio de tu profesión y cambiar tu mentalidad por una que sea ganadora, también es para ti. Y si tienes un estudio de diseño solo o en compañía y desean cambiar de perspectiva y tener también una mentalidad ganadora, este contenido es para ti. Déjame empezar con una frase que me gusta muchísimo de un diseñador que es uno de mis favoritos, que se llama Milton Glaser. Milton Glaser fue y es conocido por haber diseñado el logo, el famoso logo de la ciudad de Nueva York, el famoso I Love New York, así como también las portadas psicodélicas de Bob Dylan y un montón de otros artistas de los años 60. Esta frase dice así: un diseñador camina entre dos sensibilidades, la de un artista y la de un hombre de negocios. Hoy en día podríamos también agregar un hombre o una mujer de negocios, ya que cada año cada vez más diseñadores y diseñadoras egresan y se certifican en una universidad o en una casa de estudios. Y es esa sobresaturación del mercado la que hace cada vez más importante que adquieras habilidades de negociar. Y no es solamente esa sobresaturación del mercado con cada vez más diseñadores y diseñadoras lo que hace que tengas que adquirir estas habilidades de negocio. Hoy en día hay demasiada incertidumbre y eso hace que tengas que desarrollar un sistema, una metodología y un pensamiento también que derribe algunas barreras mentales y que te dé garantías para poder crear un negocio que sea sólido y rentable a lo largo del tiempo. Algunas de las cosas que hoy en día generan más incertidumbre pueden ser, por ejemplo, que cada año surge más y más competencia, los cambios sociales, los cambios políticos, las crisis económicas, las crisis sanitarias y las nuevas tecnologías. Así que mi intención hoy día es poder darte una nueva perspectiva y que comiences a cultivar una nueva mentalidad que sea totalmente distinta a la que te enseñaron en la universidad. Y aunque no lo creas, la relación que tengas actualmente con el dinero va a influir un montón en la percepción que tengas de este contenido, por lo que te invito a tener una mente abierta durante el tiempo que dure esta presentación y absorbe todo lo que tú pienses que te va a ayudar y te va a servir en tu vida profesional. Déjame comenzar con una breve historia de dos personajes que eran contemporáneos uno con el otro. Uno es Salvador Dalí y el otro es Pablo Picasso. Se dice que ambos comprendían muy bien el poder que tenía su marca personal. Se dice que estos personajes invitaban a sus amigos a grandes restaurantes y en vez de pagar con dinero, pagaban con una firma en una servilleta, con un dibujo, o muchas veces dejaban un dibujo firmado a la locataria del lugar o del restaurante, y entendían perfectamente lo que costaba en dinero ese dibujo que habían hecho. Una vez la dueña de un restaurante le dijo a Pablo Picasso: está bien, págame con el dibujo, pero fírmamelo.
Y Pablo le respondió: estoy pagando solamente por el almuerzo, no por el restaurante completo. Por lo tanto, estamos ante dos personajes que comprenden muy bien el valor de su trabajo y el valor de lo que firman, el valor de lo que hacen y el valor de su profesión. Si yo te preguntara hoy a ti, ¿estás realmente consciente de lo que vale tu profesión, de lo que vale tu persona y lo que tú ofreces al mercado? Tanto responder esa pregunta, ese cuestionamiento, como también poder conquistar el mercado, no va a ser fácil, no va a ser pan comido. Primero vas a tener que derribar varias barreras mentales que heredaste tanto de tu crianza como también del sistema donde vives. Vamos a comenzar derribando algunas creencias erróneas sobre el dinero que podrían despejar un poco tu mente y darte claridad respecto del contenido que hoy vas a aprender. La primera es que el dinero es algo malo, diabólico, satánico, que solamente las personas malas poseen dinero, o que para poseer dinero hay que ser una persona mala. Segundo, que solo los millonarios ganan mucho dinero, o que solo cuando se es millonario es posible multiplicar el dinero. Y la tercera es que no hace la felicidad, o que por el contrario hace la felicidad. Por lo tanto, para librarnos de esas tres concepciones erróneas, lo que vamos a hacer en este contenido es que vamos a considerar y vamos a definir al dinero simplemente como una medida de costo y como un instrumento de intercambio, o simplemente como el combustible que mueve al mercado. Porque si lo piensas, el dinero solamente cambia de manos, pero siempre está ahí. Y lo que permite es que las personas cada vez puedan desarrollar con mayor libertad y mayor seguridad sus proyectos de vida. O si eres una empresa, tus proyectos empresariales. Ahora, cuando hablamos de mercado, no importa realmente qué servicio o producto sea el que tú vendas, lo va a pagar alguien como tú o como yo. Lo va a pagar una persona. El mercado son personas. Sí, está bien que el mercado a veces se compone de empresas, de freelancers, de pequeños estudios, de pymes, pero al final todos esos proyectos son encabezados por alguna persona. Y esas personas que son como tú, como yo, como tus primos, como tus amigos, como tus tíos, como tus padres, pueden tener entre 25 y 30 años, entre 30 y 40, entre 40 y 50, o a lo mejor incluso entre 50 y 80. No importa la edad que realmente tengan estas personas, van a agruparse para conformar un mercado. Ahora, la porción del mercado más específica que a ti te convenga o a quien tú dirijas tus servicios o tus productos, eso ya va a depender de tu estrategia, que es ese paso a paso para poder llegar a un público que realmente va a querer comprar lo que tú vendes. Así que tu nueva relación con el dinero y tu nueva mentalidad van a ser la clave para el éxito de tu proyecto de vida. Y eso es algo que tienes que comenzar a considerar desde ya. No importa si tu proyecto de vida es conformar una familia, tener tiempo para desarrollar el proyecto que se te ocurra, tener mucho dinero, viajar, tener cada vez más y más estudios o posesiones materiales. Independiente del proyecto de vida que tú desees tener, para todo siempre vas a necesitar un combustible que ayude a que llegues hacia ese destino. Y ese combustible es el dinero. Por lo tanto, para esta nueva mentalidad necesitas comprender que el dinero es un combustible, es una herramienta de intercambio y es una medida de costo. Pero, ¿por qué a veces hablar de dinero o el mismo dinero espanta a las personas? ¿Por qué les asusta el dinero? Quizás es porque tienen que, para ganarlo o para conseguirlo, tratar con otras personas también. Y ahí es cuando se complejiza un poco el asunto. Porque si no te lo habías cuestionado antes, ¿acaso no encuentras extraño que un desconocido te tenga que entregar su dinero por algo que al parecer tú sabes hacer bien? Por lo tanto, hablamos de que vas a tener que salir de tu zona de confort. Probablemente la universidad o tus estudios formales o tu estudio autodidacta te mantenían en una zona de confort donde te sentías seguro, donde no tenías que tratar quizás con tantas personas más que con compañeros o con un profesor, una profesora. Sin embargo, ahora tienes que saber y entender lo que realmente vas a estar cobrando y a quién se lo vas a estar cobrando. Por lo tanto, comienzas una nueva etapa en tu vida donde estás literalmente comenzando una nueva aventura y para esto necesitas comprender efectivamente qué son los conceptos de honorarios, qué es un diseñador promedio y qué cobra un diseñador promedio y también lo que cobra un diseñador de alto valor.
Así que al hablar de dinero, tienes que saber esto. Primero, tus honorarios. ¿Qué son tus honorarios? Básicamente es el precio de tu servicio creativo e intelectual. Ahora, estos honorarios se rigen bajo ciertos parámetros. Lo primero que quiero que sepas es que dependen absoluta y totalmente de ti. Los defines tú y están sujetos a parámetros totalmente subjetivos. Y a fin y al cabo, representan el valor del deseo que tiene tu cliente. Segundo, tienes que entender que tus honorarios son totalmente distintos del concepto producción gráfica. Si eres un diseñador o diseñadora de interiores o de ambientes o de marcas o diseñador web, de interfaces, de experiencia de usuario, muy probablemente no vas a tener contacto con un mundo más material. Sin embargo, alguien tiene que llevar a cabo las cosas que tú diseñaste en forma digital. Ahora, esa producción gráfica corresponde al precio de los materiales y de la mano de obra. Esos precios van a depender del mercado, los van a definir las imprentas o las productoras y están sujetos a parámetros objetivos. ¿Por qué? Porque representan el valor que tienen las cosas. Cada material tiene su costo, cada hora de trabajo tiene su costo, por lo tanto está sujeto a parámetros totalmente objetivos y controlables. ¿Y qué pasa si comparamos esto con servicios, por ejemplo, médicos, que son de otra área muy diferente a la tuya? Los servicios médicos o el precio de los servicios médicos van a estar definidos como el servicio práctico e intelectual que ellos prestan y va a depender de lo que diga el gremio. Lo va a definir el gremio y va a estar también sujeto a parámetros objetivos, como por ejemplo los insumos que utiliza el doctor, cuántos estudios tuvo ese doctor y el mercado donde se mueve ese doctor. Finalmente va a representar el valor del deseo de su paciente. Si te das cuenta, hay una similitud muy estrecha entre la definición de tus honorarios como diseñador o diseñadora y las de un médico. Entonces, ¿qué realmente nos hace tan diferentes? ¿La cantidad de dinero que gana el uno versus la que gana el otro? ¿Por qué existe esa diferencia? Lo primero que debes tener en claro, por lo tanto, es que tus honorarios nunca deben mezclarse con los costos de producción gráfica. Si cotizas, cotízalos aparte. Tus honorarios son un ítem, la producción gráfica es otro ítem. Y así como un médico asigna el costo de sus servicios según el deseo de su paciente, el diseñador gráfico o la diseñadora gráfica, o de ambientes o de experiencia de usuario o de interfaces, también asigna un costo dependiendo del valor que tenga el deseo de su cliente. Si nos enfocamos más aún en los diseñadores y dejamos de lado tanto la producción gráfica u otras profesiones, nos vamos a dar cuenta que un diseñador promedio hoy en día lo que cobra es su conocimiento, su experiencia o sus horas de trabajo. Si nos enfocamos en la columna de conocimiento, básicamente estamos hablando de los saberes que acumulaste o simplemente la información que fuiste acumulando con los años de estudio. El problema es que si cobras por tu conocimiento, básicamente lo que vas a hacer es ponerte al nivel de otros, al mismo nivel de otros. Por ejemplo, si estudiaste en la Universidad de Antioquia, en Colombia, todos los otros estudiantes de la misma universidad, bajo este parámetro, deberían cobrar lo mismo que tú, porque todos tienen el mismo conocimiento. O quizás muy similar, porque tuvieron los mismos profesores, la misma malla curricular y los mismos módulos. Otro problema cuando cobras por tu conocimiento es que se supone que al estudiar en una mejor universidad vas a tener una mejor reputación, lo que deja a estudiantes de institutos técnicos o de estudios inferiores como profesionales que pueden cobrar solamente hasta un límite, mientras que los de mejores casas de estudio pueden cobrar más. También tienes que enfrentarte con la realidad de que va a haber muchos autodidactas que lo hacen mejor que tú, aunque tengas estudios técnicos o profesionales. Y lo peor de todo es que te deprecias cuanto menos aprendes. Quiere decir, si solamente te quedas con el título que obtuviste hace 10 años atrás, cuando no había inteligencia artificial, cuando no se hablaba de experiencia de usuario en Latinoamérica, quiere decir que vas a valer menos o tu servicio va a costar menos que los de un diseñador que está más actualizado. Ahora pongámonos en el caso de que tú cobras, eres un diseñador promedio y cobras por tu experiencia. La experiencia no es otra cosa que la práctica y el roce profesional que vas acumulando con el tiempo. Pero ¿qué pasa si no la tienes hasta que confías o confían en ti? Con esto me refiero a saliste de la universidad, quieres ganar experiencia,
Sin embargo, cuando buscas empleo, el empleador te dice o te pregunta, ¿cuánta experiencia tienes? O ¿tienes experiencia? O peor aún, buscamos a alguien que tenga 3 años de experiencia. Por lo tanto, esa experiencia no la vas a ganar hasta que alguien confíe en ti. O si te arriesgas y te lanzas como un freelance, no vas a tener esa experiencia hasta que tú mismo confíes en ti, dándote el tiempo para desarrollar proyectos que tú mismo te encargaste. Otro problema que surge cuando cobras por tu experiencia es que, bajo esa lógica, el más experimentado debería ser más caro y el menos experimentado debería ser más barato. Eso te condena a que debas esperar por lo menos 10 o 20 años a que cobres lo que quieres cobrar hoy. También, si lo vemos bajo esa perspectiva, un señor de 80 años debería ser el hombre más caro del mundo. Otro problema es que hay varios tipos de experiencia. ¿Cuál va a pesar más? La experiencia, por ejemplo, trabajando en imprenta, la experiencia trabajando en digital, la experiencia trabajando en equipo, la experiencia trabajando solo. Y por último, si hablamos por horas de trabajo, estamos hablando de que el tiempo tiene un precio. Muchas profesiones hoy en día calculan el costo de sus servicios según la hora de trabajo. Asignan un valor o un costo a una hora y dependiendo de cuántas horas tomaron para hacer un proyecto, es el precio total que van a cobrar. Pero ¿cómo se calcula? ¿Hay alguna fórmula que nos garantice que la duración y las características de un proyecto en particular se van a cubrir bien utilizándola? ¿Qué pasa cuando te quedas sin horas? Es decir, le prometiste al cliente que ibas a hacerlo todo en 20 horas, pero llegas al final y te das cuenta que te faltan 5 más para terminar. ¿Le vas a cobrar 5 horas más? ¿Cómo abordas eso? ¿Lo cubre tu contrato? Y lo peor de todo, cuanto más pro, cobras menos. ¿Por qué? Porque se supone que mientras más pro eres, menos te demoras en hacer las cosas. Por lo tanto, menos horas, menos costo. ¿Te habías hecho esas preguntas? ¿Te habías hecho ese interrogante? Que si cobras por tu conocimiento, o por tu experiencia o por horas de trabajo, podrías estar realmente no cobrando de la manera correcta. ¿Cómo entonces deberíamos abordar la cuestión de asignar precios a un proyecto? ¿Cómo debería cobrar un diseñador de alto valor? Un diseñador de alto valor va a cobrar un proyecto basado en 3 principios. Primero, la necesidad del nicho. Todo diseñador y diseñadora debería apuntar sus servicios o dirigir sus servicios hacia un nicho, que va a ser una porción muy reducida del mercado que hablamos antes. Es decir, personas que cumplen con características muy específicas y que por lo tanto tienen un dolor o una necesidad que solamente tú sabes sanar, y mientras más específico sea el nicho, más específica también va a ser la solución que tú puedas entregarles. El segundo principio es que tengas tú una promesa de valor, es decir, aquello que te va a hacer diferente de todos los demás diseñadores y diseñadoras que saturan el mercado hoy en día. Y el tercer principio es la tipología del proyecto, es decir, que entiendas a qué te vas a enfrentar realmente cuando aceptes esa solicitud de trabajo. Empecemos con la necesidad del nicho. Estamos hablando de que esa porción reducida del mercado que tiene un dolor que solamente tú sabes sanar, va a tener que pasar de una situación actual a una situación deseada. Vas a proponer una solución a medida para poder pasar de esa situación A a la situación B. Y además te vas a hacer especialista en esa necesidad. Por lo tanto, vas a comprender mejor cuando otras personas con exactamente la misma necesidad te hagan un encargo similar. Por ejemplo, una empresa que necesita pasar de ser un hotel de 4 estrellas a uno de 5 tiene una necesidad muy específica. Y a pesar de ser una necesidad específica, hay muchos hoteles que se encuentran exactamente en la misma situación. O por ejemplo, necesitamos que toda la ciudad sepa de nuestra culinaria única. Hay un montón de emprendimientos culinarios o del rubro gastronómico que necesitan darse a conocer. No estamos hablando de todos los restaurantes, no atiendes a todos los restaurantes. Atienden a aquellos que necesitan dar a conocer que tienen una culinaria única. En el segundo principio tenemos la promesa de valor, aquello que te hace diferente de todos los demás. ¿Cómo vas a ser único o cómo vas a tener un servicio único? Primero, entregando certeza y claridad. Segundo, cambiando la historia de una marca a la cual vas a atender. Y tercero, cuando eres capaz de cumplir esa promesa. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta realmente llevar a una pequeña empresa a lucir como un líder del mercado? ¿Cuánto cuesta realmente hacer que un negocio funcione desde el minuto 1 como una gran empresa? Definitivamente son aspectos donde un diseñador o una diseñadora puede apoyar, puede aportar, a través, por ejemplo, de imagen de marca,
diseño de productos, diseño de servicios, diseño de experiencia de usuario, etc. Volviendo al ejemplo del hotel, ¿cuánto cuesta realmente hacer que un hotel pase de ser un hotel de 4 a uno de 5 estrellas? Y finalmente, en la tipología del proyecto, que significa a qué te enfrentas realmente, hablamos del alcance que va a tener ese proyecto en números, la cantidad de actores con voz y voto que van a estar involucrados en el proceso y al presupuesto que ese proyecto asignó a tus honorarios. Por ejemplo, una empresa que desea ser líder de su mercado va a pagarte mucho más o va a estar dispuesta a pagarte mucho más que una que solamente necesita permanecer visible en el mercado. O una startup que quiere alcanzar una posición en la bolsa de Wall Street te va a pagar mucho más que un barbero que solamente desea ser más cool, que desea ser percibido como más cool. Sé que para un diseñador o una diseñadora que esté queriendo recién cambiar esta mentalidad o que está recién comenzando su carrera, puede parecer algo complejo estos 3 temas o 3 principios que acabamos de revisar, y lo son. Por eso desarrollé 3 cursos distintos, cada uno para estos 3 principios, donde puedes abordar y profundizar mucho más en cada tema, donde en el primer curso vas a aprender a cómo definir un nicho y cobrar más por tus servicios. Vas a poder diseñar un servicio único y que sea totalmente irresistible para tu público. Con el segundo vas a aprender a crear una estrategia de marca personal para enamorar clientes, creando un método paso a paso para atraer a tu público siendo tú mismo. Y en el tercero vas a aprender a cuánto y cómo cobrar en la industria del diseño, aprendiendo así absolutamente todas las claves para crear un negocio sólido que facture de verdad. Así que ahora que comienza una nueva etapa en tu vida, que vas a salir de tu zona de confort y que vas a estar aprendiendo qué realmente son tus honorarios y cómo deberías cobrarlos a diferencia de los diseñadores o diseñadoras promedio, es necesario que mantengas una mentalidad totalmente abierta y libre de prejuicios, que tengas ánimo y hambre de aprender y que hagas caso omiso de las voces críticas que te indican lo que debes o no debes hacer, cuando en realidad solamente estás procurando cambiar tu mentalidad por una ganadora. Para terminar esta clase, te voy a dar algunos tips que te van a ayudar muchísimo a poder prepararte mejor para enfrentar al mercado y que nadie te engañe realmente en conceptos que tú sabes que te van a ser muy útiles. Antes de recibir un pago por tus servicios, tienes un potencial cliente. El cliente es quien ya te pagó. Por lo tanto, si no te ha pagado y no sabes su interés exacto en tu servicio, hablamos de un lead o un prospecto. Si no te ha pagado, pero está muy interesado o interesada, es un lead calificado o potencial cliente. Y si ya te pagó, entonces es tu cliente. También considera que tus finanzas van a mejorar cuando dediques realmente el suficiente tiempo a entender cómo funciona el mercado y los negocios. Y recuerda por último también que la cantidad de clientes que ganes cada semana va a depender de tus habilidades de planificar, de comunicar y de negociar. Si quieres indagar un poco más en estas habilidades, te invito a revisar mi masterclass gratuita que se llama Construye una carrera exitosa en la industria creativa, donde te enseño los 3 pilares que son clave para que tengas éxito. Mi invitación, por lo tanto, es que sigas aprendiendo y que no te desesperes, porque un gran castillo siempre se construye ladrillo por ladrillo. No puedes pretender construir un imperio en 2 días, en 3 días o en un año siquiera. Va a requerir tiempo, va a requerir paciencia, va a requerir que tengas disciplina y que hagas todo a conciencia. Y recuerda también que elegiste bien. Tienes en tus manos un conocimiento que es clave para el desarrollo de la humanidad y se llama diseño. Estudiaste una carrera que es hermosa, que muchas personas desearían haber estudiado, pero que no se atreven por prejuicios de dinero. Estudiaste una carrera que a diario resuelve problemas de miles de millones de personas en el mundo, que ayuda y fortalece tus habilidades creativas y que te hacen ser esa persona creativa que rompe los esquemas y que tiene un pensamiento totalmente divergente dentro de un grupo de trabajo. Que no te digan que perdiste tu tiempo o que estudiaste una carrera que no sirve. Simplemente tienes que aprender cómo funcionan tus honorarios y cómo cobra un diseñador o diseñadora de alto valor.